Desde las últimas décadas del siglo XX, el envejecimiento de la población en el mundo ha sido una constante, tanto en los países desarrollados como en aquellos que todavía están en este proceso. El incremento de la población por arriba de los 65 años se ha duplicado desde 1980 a la fecha. Se prevé que alcance los 2.000 millones en 2050. En México, en la década de los 70, se empieza a hacer evidente el proceso de envejecimiento de nuestra población. Para 1990, el porcentaje de adultos mayores era del 6.2% y con cerca de 5 millones. Se considera que para el 2030 los adultos mayores alcanzarán una cifra de 20 millones. La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual y en los campos visuales. Es decir, la discapacidad visual existe cuando hay una disminución importante de la agudeza visual, aún con la corrección óptica necesaria, o bien cuando hay una reducción del campo visual. Existen varias clasificaciones en relación a la discapacidad visual. Sin embargo, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, la función visual se subdivide en 4 niveles: visión normal, visión moderada, discapacidad visual grave y ceguera. La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente bajo el término de baja visión. La ceguera y la baja visión representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual. Una persona tiene discapacidad visual cuando la visión es de 20/200, es decir, el optotipo mayor, cuando el campo visual tiene una limitación solamente de 10 grados en la parte central. El resto del campo visual se encuentra perdido. Aunque no se cuenta con una información clara en cuanto a las causas de discapacidad visual, la OMS plantea que en la población mundial las causas de esta discapacidad son debidas en primer lugar a cataratas y defectos de refracción. Una causa más es retinopatía diabética, glaucoma es otra de estas causas, y la degeneración macular relacionada con la edad también está en este sentido. Existen, desde luego, otras enfermedades infecciosas y degenerativas, también congénitas, traumáticas y cicatriciales, que ocasionan problemas de discapacidad visual en un 17% aproximadamente, dependiendo todo esto de las diferentes regiones en el mundo y de los grupos de edad. En nuestro país no contamos con una información suficiente en población abierta en cuanto a causas de discapacidad visual, en especial en los adultos mayores. En un estudio realizado en un hospital de la Ciudad de México, las causas más frecuentes de pérdida visual monocular y ceguera legal en pacientes mayores de 60 años fueron catarata, glaucoma y retinopatía diabética. En esta presentación consideramos como causas de discapacidad más frecuentes en los adultos mayores a las siguientes: cataratas, retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad y defectos de refracción. Cataratas. Es una degeneración de la calidad óptica del cristalino, se manifiesta como una opacidad en esta estructura, lo que limita la visión del paciente. Las cataratas son la causa principal de ceguera tratable en todo el mundo. Conforme avanza la edad, el grosor del cristalino aumenta, lo que provoca un endurecimiento y compresión del núcleo, y esto se conoce como esclerosis nuclear. Subsecuentemente, las proteínas del cristalino se modifican, cambian de color a un amarillo pardo con alteraciones de la transparencia, del índice de refracción también, y esto da como consecuencia la presencia de cataratas. En una muestra mexicana de 3.780 pacientes, de los cuales el 14% tenía 50 años de edad o más, la catarata fue la causa principal de ceguera y la prevalencia de visión menor a 20/60 atribuida a la catarata en este estudio. Déjenme mencionarles ahora algunas características de estas cataratas.
Aquí vemos una opacificación que está incluyendo el núcleo del cristalino, que se ve aumentado en su transparencia y endurecimiento del mismo. Aquí la opacificación es mayor, incluso ha cambiado un poco el color. Aquí alcanza a verse un poco la presencia de las opacidades hacia la periferia del cristalino. Y finalmente esta, que es una catarata total intumescente, que provoca, por supuesto, alteraciones visuales muy severas. Dependiendo de la extensión de la opacificación del cristalino, es la sintomatología que se va a presentar en el paciente. En condiciones de iluminación intensa, la pupila en este caso se contraería, dejando la opacificación del núcleo, a pesar de que es pequeña, en la zona central, y entonces la visión estaría muy reducida. Por el contrario, cuando las opacificaciones están en la periferia, cuando hay una reducción de la iluminación, entonces la visión se puede ver afectada. La decisión para llevar finalmente a un paciente a tratamiento de catarata está relacionada con la alteración visual para cada uno de los enfermos. No es igual para todos las necesidades visuales o la calidad de visión que requieren. Todo esto depende de cada uno de los pacientes. El tratamiento de las cataratas es quirúrgico. No hay tratamientos médicos ni de algún otro tipo que puedan eliminar o reducir las opacidades del cristalino. En ocasiones, sobre todo cuando se trata de pacientes diabéticos, el controlar los niveles de su glucosa pueden detener y evitar que progrese con rapidez esta opacidad, pero generalmente no hay otro tratamiento que el tratamiento quirúrgico. El tratamiento actual es el de facoemulsificación, en donde es una técnica poco invasiva para el ojo. En una incisión muy pequeña de 3 milímetros aproximadamente, se introduce una cánula que a través de ultrasonido emulsifica las masas del cristalino y simultáneamente las aspira. En este procedimiento también se hace una incisión previa para preservar la cápsula del cristalino. Una vez limpio la cámara del ojo de las masas cristalinianas, se introduce un lente que es plegable a través de esta cánula y se inyecta al interior del ojo. Una vez terminada la cirugía, y este es un posoperatorio un poco tardío, el lente se ve totalmente centrado en la colocación que debe quedar en la bolsa del cristalino. Este es un lente para que tengan ustedes una idea de lo que está dentro del ojo. De no hacer cirugía de catarata, la evolución es a la opacificación total y, por supuesto, a la pérdida total de la visión del paciente. La cirugía, desde luego, tiene ciertas posibilidades de complicación, sin embargo, es baja la posibilidad de complicación y por eso se prefiere llevar a estos pacientes a cirugía para una recuperación completa de su visión. La retinopatía diabética es también otro proceso que se presenta, por supuesto, en el paciente diabético de larga evolución. Es un problema que provoca ceguera en pacientes, una de las causas de ceguera en pacientes entre los 20 y los 64 años de edad. Sus principales factores de riesgo son el tiempo de evolución de la diabetes, el nivel alto de hemoglobina glicada y la coexistencia de hipertensión arterial. En el estudio más extenso en nuestro país, la retinopatía diabética se presentó en el 31.6% de los pacientes diabéticos. La retinopatía diabética es, pues, una enfermedad de evolución lenta que va de acuerdo al progreso de la diabetes mellitus. Es lenta, progresiva, permite anticipar el desarrollo de todas las alteraciones que se van a encontrar
y es el momento de poder tratarlas y evitar que progresen y lleven finalmente a la pérdida visual. Hay dos condiciones en la retinopatía diabética que provocan la alteración visual. Una de ellas es esta que tenemos aquí y es el edema de la mácula. Esto es debido a filtración de fluidos y de líquido a nivel de la mácula. Esta es una angiografía retiniana y en esta proyección, en donde se muestra a través de una tomografía óptica el engrosamiento de las capas de la retina y la acumulación de líquido en el mismo. Entonces, esto provoca, por supuesto, reducción importante de la visión. Una de las otras condiciones que también se presentan en la retinopatía diabética es precisamente la proliferación de los vasos retinianos, que es provocada por anoxia de la retina, alteraciones intravasculares que dan como consecuencia esta proliferación de los vasos sobre la superficie de la retina y que avanzan hacia el interior del vítreo, provocando hemorragias. Son vasos frágiles y como consecuencia hay tejido cicatricial en el vítreo que tracciona la retina, provoca desgarros importantes de la misma y desprendimientos, y esto finalmente altera severamente la visión. El tratamiento de la retinopatía diabética se tiene bien considerado. Es en primer lugar la aplicación de láser, láser de argón. Aquí estamos esquematizando cómo se realiza. Un aparato de láser, se coloca un lente sobre la córnea y a través de él el médico tratante enfoca la retina y provoca quemaduras en una extensión ya predeterminada de la retina para reducir el tejido y de esta manera mejorar la anoxia en total de la retina y evitar que se puedan seguir proliferando los vasos retinianos. Cuando esto no es suficiente, se aplica sustancias que provocan la regresión de estos vasos proliferantes en la retina a través de inyecciones sobre la esclera y llegando a la cavidad vítrea. Y finalmente, cuando esto tampoco es suficiente o el proceso se encuentra muy avanzado, el procedimiento a seguir es la vitrectomía. Esto consiste en la introducción de una cánula que tiene corte y tiene aspiración simultáneamente, una cánula de iluminación y una más para mantener el fluido constante dentro del ojo y que el procedimiento puede estar realizándose sin cambios en la presión intraocular. Otra de las causas de alteración visual es el glaucoma. El glaucoma es una neuropatía óptica crónica que ocasiona defectos del campo visual central y puede asociarse o no con hipertensión intraocular. Lo general es que ocurra con hipertensión intraocular. La forma más común es el glaucoma primario de ángulo abierto, que representa una de las causas más frecuentes de pérdida visual no reversible en pacientes mayores de 60 años. En nuestro país, el estudio de detección más extenso identificó una prevalencia de 1.24% en pacientes con un promedio de edad de 63 años. En los Estados Unidos, la prevalencia de glaucoma es de 0.7% entre los 40 y los 49 años. Esto aumenta a 1.8 entre los 60 y 69 años y es todavía mayor, 7.7 después de los 80 años. El principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión intraocular, que suele aparecer a partir de los 40 años. La hipertensión intraocular suele ser asintomática en el paciente con glaucoma primario. Si la presión no se mide de manera sistemática, después de los 40 años, los pacientes pueden desarrollar un daño progresivo al nervio óptico que lleva finalmente a la atrofia y a la pérdida visual. La forma de poder identificar un glaucoma es entonces registrando la presión intraocular en
exploraciones rutinarias del aparato visual, sobre todo cuando existen antecedentes de glaucoma en la familia. Este es un procedimiento realmente sencillo, la colocación de un tambor sobre la superficie del ojo, que da una imagen parecida a esta, con dos semicírculos que se alinean, y es el momento en el que el explorador registra la presión intraocular. Y el otro es el estudio de los campos visuales en un equipo como este, que nos da un resultado de esta naturaleza y que puede identificar deterioro o daño del campo visual. Estas dos condiciones orientan hacia la presencia de glaucoma. Y finalmente, y el más importante, es el estudio del fondo del ojo, con lo que puede identificarse una alteración de la excavación fisiológica. Esta es una excavación prácticamente normal, pequeña, en la zona central del nervio óptico, pero en un paciente que está sometido a una presión intraocular severa y prolongada, se deterioran las fibras nerviosas y se extiende la excavación fisiológica, dando prácticamente el diagnóstico de un glaucoma. Este es un estudio también que se hace en estos casos, es también la identificación del daño del nervio óptico con cuantificación de las fibras dañadas, además una imagen de la excavación del nervio óptico. El tratamiento es inicialmente tratamiento médico, tenemos varias posibilidades del mismo, dependiendo de la respuesta que se vaya obteniendo. En cuanto al control de la presión ocular, se puede hacer o se pueden utilizar los medicamentos que llamamos de primera línea, o cuando no hay una buena respuesta, recurrimos a los de segunda línea o hacer combinaciones. Cuando esto tampoco es suficiente, se pasa a los procedimientos quirúrgicos, que son procedimientos filtrantes, a través de la comunicación de la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, para que el líquido intraocular vaya hacia el exterior de la cámara anterior y quede en el espacio subconjuntival, de donde es absorbido, y de esta manera la presión intraocular se mantiene en niveles correctos. Y hay una forma más, que es la colocación de una válvula que se fija en el espacio escleral y se introduce esta cánula al interior del ojo, y se busca el mismo efecto, el estar evacuando el líquido intraocular hacia el espacio subconjuntival, y de esta manera mantener en niveles normales a la presión intraocular. La degeneración macular relacionada con la edad es también un proceso que tenemos como causa de alteración de la visión, y esto es una enfermedad de la retina, es un proceso degenerativo que está totalmente relacionado con la edad y que se presenta de diversas maneras. Hay dos clásicas, que es la forma seca, que es esta que vemos aquí, que se inicia muy tempranamente, alrededor de los 50, 60 años de edad, con algunas drusas, les llamamos, son depósitos de sustancias en el área macular, pero que van coalesciendo y finalmente aumentando y progresando en su tamaño, y dan finalmente áreas de atrofia de la retina muy extensas, incluyendo el área macular, lo que provoca una reducción importante de la visión central, y perdiendo el paciente la posibilidad de una visión precisa y de visión muy selectiva por la afectación de la mácula. El resto de la retina puede permanecer indemne y a través de ella se tiene una visión burda, pero se conserva en ciertas calidades. El tratamiento en estos casos es muy limitado. Se han utilizado antioxidantes. Se supone que existe un proceso de esta naturaleza
que es el que daña y provoca esta atrofia del tejido neural, y se han encontrado ciertos resultados en grupos importantes de pacientes en los que se detiene el progreso o se retrasa el progreso de esta atrofia. Y la otra forma es esta que llamamos húmeda, en donde hay una proliferación vascular por defectos en el epitelio pigmentario de la retina, a través del cual se extienden vasos de neoformación, provocando zonas de filtración importantes, pero un daño severo del área macular también, y dando como consecuencia un daño visual parecido. En estos casos, la aplicación de sustancias antiangiogénicas, como las utilizadas en la retinopatía diabética, se ha visto regresión de estos vasos de neoformación y preservación de mejores condiciones visuales. Pero también son situaciones que llevan finalmente a la pérdida importante de la visión. Cuando esto no ha logrado detenerse y se ha dañado de manera severa la visión, hay formas de intentar hacer rehabilitación en estos pacientes con ayudas ópticas que les permiten mantener cierto grado de visión, pero con limitaciones importantes. Finalmente tenemos los defectos de refracción. Estos se definen como un defecto óptico del ojo que impide el enfoque correcto de las imágenes en la retina. Un número importante de personas en el mundo presentan discapacidad visual derivada de alteraciones ópticas del ojo que no han sido corregidas. Se calcula que cuando menos 119 millones de habitantes en todo el mundo tienen este problema. En México se estima que el 43.2% del total de la población, es decir, alrededor de 48 millones de personas, requieren de servicios optométricos, y cuando menos el 54% de estos son mayores de 45 años, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Optometría. La miopía consiste en la formación de las imágenes antes de la retina, entonces la percepción visual es de una visión borrosa. La hipermetropía, la imagen, por condiciones ópticas, se proyecta hacia la parte posterior de la retina y da como consecuencia también una mala visión. El astigmatismo es un enfoque en algunos meridianos de la imagen, y también se tiene una desproporción o una alteración visual. Y finalmente la presbicia es la imposibilidad de lograr un enfoque de la distancia a cambiar a una imagen cercana. Todo esto, cualquiera de estos defectos, puede ser corregido a través de lentes de contacto o bien de procedimientos quirúrgicos que actualmente ya tenemos. Conclusiones. La ceguera no es un problema nuevo. A través de la historia hemos conocido personajes que la han padecido, o bien relatos y novelas que nos refieren la angustia y el drama que generalmente acompaña a la pérdida de la visión. También nos hemos enterado cómo a través del desarrollo de la ciencia y de los conocimientos médicos, que junto con los importantes avances tecnológicos han permitido el tratamiento de enfermedades oftalmológicas con una recuperación y preservación de la función impensable hace algunas décadas. Sin embargo, el concepto de prevención de la ceguera es más reciente y surge de los esfuerzos por aplicar los conocimientos y la tecnología actuales para evitar en lo posible el deterioro visual o la presentación de complicaciones oftalmológicas de padecimientos crónicos que por lo general se presentan en el envejecimiento. A pesar del progreso importante que se ha tenido en nuestro país con la implementación de campañas quirúrgicas para el tratamiento de cataratas que desde el año de 1988 se pusieron en marcha por la Secretaría de Salud y la Academia Mexicana de Cirugía y posteriormente por la misma Sociedad Mexicana de Oftalmología y sus filiales en todos los estados, y también por el desarrollo de programas para la detección oportuna de glaucoma
y de la retinopatía diabética, siguen siendo insuficientes todos estos esfuerzos y requieren de un apoyo financiero y organizacional más importante para que lleguen a todos los lugares en donde se necesitan estas acciones. En un primer paso deberíamos conocer la magnitud del problema. Tenemos una idea en cuanto a la cantidad de pacientes de la tercera edad con problemas visuales, pero no sabemos con precisión cuál es la causa de esa discapacidad. No sabemos cuántos de ellos no han sido o identificados o bien diagnosticados, y por lo tanto no conocemos las posibilidades de tratamiento y recuperación visual que pudieran lograr si reciben el tratamiento indicado. Hace falta el desarrollo de políticas públicas encaminadas a este objetivo y a la implementación de acciones que limiten el desarrollo de complicaciones visuales en pacientes con padecimientos crónico-degenerativos. Para esto habría que poner al alcance de toda la población servicios médicos especializados que permitan su atención y seguimiento oportunos. Otro punto indispensable es el contar con los recursos humanos necesarios, específicamente los médicos oftalmólogos, capaces de proporcionar esta atención. La Organización Mundial de la Salud ha planteado como necesaria la existencia de un oftalmólogo por cada 15,000 habitantes. En nuestro país contamos con 3,500 a 4,000 oftalmólogos, lo que daría un promedio de 32,000 a 28,000 habitantes, que no exceden mucho a lo propuesto por la OMS. Sin embargo, el problema está en su distribución. Prácticamente se encuentran aglomerados en los grandes núcleos de población y no hay ninguno en lugares apartados con pocos pobladores, lo que da como consecuencia que la accesibilidad a esta atención especializada sea difícil o imposible para aquellos que no se encuentran cercanos a las grandes ciudades. Por lo anterior, habría que encontrar estrategias que permitieran identificar a todos aquellos pacientes que puedan presentar problemas visuales, que pongan en peligro la preservación de la visión y referirlos a donde puedan ser tratados o entrar en programas de rehabilitación cuando los pacientes ya están muy avanzados en su deterioro visual o ya no son rescatables. No debemos olvidar que dentro del diseño de la atención primaria de la salud se encuentran procesos para preservar precisamente la salud y para prevenir complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas, que de alguna manera estarían ayudando a evitar posibles complicaciones en algunos padecimientos como la diabetes. Pero por otra parte, en este mismo nivel de atención se podrían implementar procedimientos para la detección oportuna de problemas visuales y tener la facilidad y los medios para referirlos a niveles de atención en donde se encuentren instalaciones bien equipadas con especialistas capacitados en la atención de estos problemas, que son los más frecuentes, y que procedan rápidamente a su resolución. El problema es que en nuestro país la atención primaria de la salud es muy precaria y mal organizada, por lo que sería complicado montar un programa eficaz para la detección de problemas visuales que pudiera permitir la derivación y el acceso a centros especializados para su atención.